Un saludo a los hermanos que están siguiendo la transmisión en la casa. Creo que no los saludé al inicio. Le toca a Ezequiel predicar en el destierro. Recuerden que está Israel desterrado, ahorita no hay templo, no hay pertenencias, no hay casa. Y le toca al profeta Ezequiel, a quien hemos escuchado la primera lectura, hablar en nombre de Dios allí. Lo que se sabe hasta el momento es, porque así lo ha revelado el Señor en medio de su pueblo, que los pecados de los padres, las consecuencias de los pecados iban a ser, cumplidas en las siguientes generaciones, hasta la quinta generación. Eso se llama retribución intrahistórica. En una revelación donde todavía no se conoce el juicio personal y no se conoce la vida eterna, la mentalidad era que si yo hacía algo malo, yo tenía que pagarlo, porque eso malo que hice, ¿cómo no lo voy a pagar? Y la mentalidad era que si yo no lo pagaba por alguna cosa, pues alguien de mi familia tenía que pagarlo. Y que si alguien de mi familia no lo pagaba, entonces alguien de la familia, de mi familia, y allí hasta la quinta generación. Retribución intrahistórica. Era que tenía que retribuirse aquí en la tierra. Ese concepto totalmente superado, totalmente dejado atrás, cuando se anuncia la responsabilidad personal sobre las faltas. De hecho, ese es el mensaje que Ezequiel empieza a hablar. Un mensaje que todavía el pueblo no lo entiende del todo, pero miren lo que estaba diciendo. ¿Qué dice Ezequiel? Acaba de decir, no, el que peca, muere. Eso significa, si yo pequé, las consecuencias de mi pecado, ¿para quién son? ¿Para mi suegra? No, alguno querría, ¿verdad?, que fuera para la suegra. No, si yo cometí una falta, las consecuencias de esa falta son mías. Esto era totalmente nuevo, porque entonces Israel está desterrada, entonces Israel piensa, pues mi alma, pero aquí la estamos pasando muy mal. Entonces, ¿por qué estamos pasándolo tan mal si es cierto que tenemos pecados, pero los pecados que nosotros tenemos no se comparan con las cosas que estamos viviendo? Y entonces Ezequiel hace este anuncio que todavía no lo entienden mucho. Pero a la par de este anuncio viene otra cosa, y es que si no existe el pecado social, es decir, no existe el pecado que como grupo hacemos y las consecuencias las vivimos como grupo, así como entonces si yo peco, yo muero, ¿verdad? Dice literalmente. Entonces aparece otro concepto que tampoco sabían, y es que nadie se salva por colectividad, sino que se salvan individual también, en el sentido en que no me salva pertenecer a un pueblo, sino me salva mi relación con Dios. Entonces, no sé si soy claro, el pecado no es colectivo, eso lo anuncia Ezequiel, pero la salvación no es colectiva. Si yo peco, muero, dice Ezequiel, pero también la salvación tiene que ver con mi relación personal. Es un poquito tal vez enredado lo que nos plantea Ezequiel, pero es un concepto totalmente superado. Y quiero resaltar aquí, es lo primero que quiero decir la primera lectura. La retribución intrahistórica, los católicos no la creemos. Nosotros no creemos en retribución extrahistórica, es decir, en el sentido en que si yo hice algo malo, digamos, las consecuencias de eso, algo malo en el sentido de que, hay una consecuencia moral, es a mí a quien me toca resumir la responsabilidad de eso. ¿Verdad? A ver, ¿cuál mamá, cuál papá de los que está aquí tiene un hijo y viene tiene 3 hijos, viene uno de ellos y quiebra un vaso? ¿A quién se le ocurre? A este que quebró el vaso y va a regañar al otro. ¿Ustedes lo harían? Bueno, mi mamá cuando
nos regañaba a todos, nos regañaba a uno, le pegaba a todos, ¿verdad? Decía, ¿verdad? Para que nadie haga. Pero bueno, digamos, no existe eso. Hoy hermanos católicos que vienen a misa, que comulgan, todavía tienen la idea de que uno paga consecuencias. Padre, es que vieras que mi papá hacía tal cosa y entonces yo quiero. Por favor, ni siquiera no me crean a mí, créanle a nuestra madre en la iglesia. Leamos el catecismo de la iglesia católica donde está tan claro la teología. Y es que buscamos la forma de explicar entonces por qué nos suceden estas cosas y yo tal esto y tal otra. Cierto, dice, bueno, pero en la palabra de Dios estaba. Claro, en la palabra de Dios estaba porque la palabra de Dios es una revelación paulatina. Y en ese momento lo importante era entender que el pecado tenía consecuencia, aunque la vieran en una consecuencia generacional y ahora es personal. La segunda cosa que me gustaría decir de esta primera lectura es que Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere la muerte del pecador. O sea, cuando Dios ve un pecador, lo que siente es dice, uy, yo no quiero que este se muera. Yo no sé si nosotros somos conscientes de eso. Porque tal vez a veces la idea que tenemos es un poco, hay un pecador, ay, me la va a pagar porque el que la hace la paga. No, Dios no quiere la muerte del pecador. Quiere su conversión, quiere que viva. Y si no nos quedó claro, entonces Cristo viene y se entrega en la cruz y muere en la cruz para enseñarnos que no quiere nuestra muerte. Cuando usted tome conciencia de su pecado, usted dice, Dios no quiere mi muerte, Dios no quiere mi condenación, Dios no quiere que yo vaya al infierno, Dios no quiere eso, Dios quiere la salvación, por eso envió a Cristo el Señor. Eso también hay que meterlo en el corazón, porque de pronto no lo tenemos muy asimilado. Tercera cosa que quiero decir de la lectura de esta primera lectura es que entonces la salvación es la separación entre el pecado y el pecador. Salvar en Dios significa poder dividir, separar el pecado del pecador. ¿Cómo salva a Dios a esa persona? Porque el pecado tiene su castigo. Entonces separa el pecado del pecador. Cosa muy nueva para también el pueblo de Israel. Entonces, a ver, creo que lo sabemos de memoria. Entonces agarraron una adúltera, ¿verdad? Nos dice el capítulo 8 de Lucas. ¿Qué dice la ley que había que hacer con la adúltera? ¿Matarla? Pero atención. ¿Por qué la ley dice que había que apedrearla? Porque en ese momento, en el desarrollo de la revelación, la única forma de pensar que uno podía acabar con el pecado del adulterio era matando. Ve que no puede separar adúlterio de adúltero o de adúltera. Y por eso entonces la forma en que veía es, acabemos con el pecado de adulterio, matemos a los adúlteros, ¿verdad? Era la única forma que pensaba. Pero Cristo vino y nos enseñó, vino a salvar. Le trajeron, para poner el mismo ejemplo, trajeron una adúltera. ¿Y qué hizo? Le perdonó. ¿Perdonó el adulterio? No. Expresó su malestar porque le dice a ella, no lo vuelvas a hacer. Pero a ella la salvó. ¿Cómo la salvó? Separando pecado de pecador. Cada vez que usted en las relaciones interpersonales, en las relaciones de comunidad, logre separar pecado de pecador, de alguna manera usted está participando de la salvación de esa persona. Repito, eso es complicadísimo, muy complicado. Porque si uno no tiene muy cerquita el corazón de Dios, rapidito une una cosa con la otra, une el borracho con el alcoholismo, une la drogadicción con el drogadicto, y entonces
siente repulsión y tiene ganas de matar, no a la droga, sino al drogadicto, y quiere matar no al alcoholismo, sino al alcohólico. Uno de los ejercicios de conversión es poder hacer esta separación, esta salvación que dice el Señor. Y la cuarta cosa que quiero terminar diciendo sobre el Evangelio. La reconciliación con Dios pasa a través del hermano. Pasa. Quisiéramos que no, quisiéramos sentir que uno puede tener una relación muy buena con Dios y aunque esté agarrado con medio mundo y uno sentirse bueno y sentirse en paz. Y de muchísimas formas, y hoy todavía con toda claridad nos recuerda, no, está bien, trata de tener una buena relación con Dios, pero esa buena relación con Dios no te exonera de la relación con los hermanos. ¿Verdad? Yo sé que hay hermanos muy difíciles, yo lo sé. También a veces tal vez tenemos mala relación porque somos un poquillo muy de cristal, ¿verdad? Muy fragilitos. Nos vuelven a ver feo y entonces ya uno se quebró en 1000 pedazos, ¿sí? ¿Verdad? Yo sé también. Pero hay que hacer un esfuerzo de poder también entender eso. Una vez escuché una comparación muy vacilona y me llamó mucho la atención. Ustedes han visto los guantes de boxeo, ¿verdad? Bueno, según lo que yo he visto, es el dedo gordo, ¿verdad? Uno lo mete y luego los otros 4 dedos los mete en otra cosa. Ustedes han visto cómo se saludan los boxeadores. Ustedes han visto, voy a decirlo más claro, ¿han visto a los boxeadores darse la mano? No, ¿verdad? Cuando se saludan, ¿cómo hacen? Como ahora con el COVID, ¿verdad? Así. Entonces, esa vez escuché que decía, lo mismo pasa emocionalmente, no va a haber reconciliación, no le vas a dar la mano al hermano, termine la frase, hasta que te quites los guantes. No va a haber reconciliación, ¿verdad? No va a poder ser posible. Entonces, ahí está bueno, voy a poner masculino para no parecer muy machista. Está el suegro en la casa y la esposa le dice, hoy viene nuestra hija y viene con el yerno. Pues mi alma. Vamos a ver qué trae ese tipo. ¿Cómo le va a dar la mano? Si ya se puso el guante, ¿verdad? Va por la calle. Uy, mire, aquí viene esa vecina. A ver qué. ¿Cómo le vas a dar la mano si ya te pusiste el guante? Una reconciliación con el hermano. Lo primero es, quizá antes de abrazarlo, antes de reconciliarse plenamente, que empecemos con el primer paso, quitémonos los guantes. ¿Acaso no me digan que no, porque yo sé que sí, los casados no amanecen con los guantes puestos? A ver, ¿verdad? A ver, se los ponen, nada ha pasado, pero porque sienten, ¿cómo? ¿Verdad? Esos días que amanecen con los guantes puestos, está cocinando él o ella, y él hace, ¿qué? Estoy tardando mucho. Si quiere ir al restaurante, pero puchica, nada más me pica la garganta. Pues uno tiene los guantes puestos, ¿verdad? Los guantes. Pidámosle al Señor la gracia que si todavía por alguna falta de conversión nuestra, todavía en las relaciones con los hermanos, todavía no podemos del todo venir a poner la ofrenda ante el altar porque hay una cosa, una persona, una circunstancia que todavía yo no puedo, que no nos rindamos, pero que por lo menos iniciando mejor en el primer paso, venir a traer la ofrenda ante el altar, pero sin los guantes en la mano. ¿Me explico? Más bien, sí, me explico. Vamos a pedirle al Señor esa gracia, que es parte de la conversión, es parte de la reconciliación en este tiempo de Cuaresma entonces.
Vamos a pedirle al Señor que nos siga iluminando a través de su palabra y que hoy viernes, sobre todo el viernes, nos haga pensar en aquel que se quitó los guantes, murió crucificado por amor a usted y por amor a mí para recordarnos que debemos reconciliarnos unos a otros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.